Hace poco empecé a leer Demian de Hermann Hesse, o como se pronuncie, y aún no lo termino. Tiene 8 capítulos y al momento de haber escrito este guión recién me iba a empezar el tercer capítulo. Y si de pura casualidad estás justo leyendo este libro, te aviso que solo habrán spoilers de los dos primeros. Para empezar, el libro no es un libro cristiano. No es un libro que destaque por hablar del amor de Dios y del Evangelio. Sin embargo, es casi una autobiografía del autor, el cual se crió en un ambiente muy cristiano protestante, por lo cual ciertos elementos están más que presentes. La historia parte aproximadamente en 1887, cuando el protagonista Emile Sinclair tiene solo 10 años. El primer capítulo es la introducción a lo que es su vida y su perspectiva del mundo entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el amor y el odio, y cómo esta dualidad era reflejada en su día a día. El mundo oscuro, aquello que estaba lejos de la luz, le daba cierto morbo, pero siempre terminaba volviendo a lo que él llamaba luz, su hogar con sus padres y sus hermanas. En este capítulo se presenta el antagonista y su trama, y de hecho es algo muy importante para el libro. Incluso se puede decir que el eje de estos dos capítulos gira en torno a él. Sin embargo, para este video no es necesario que diga más que su nombre, Cromer, el cual pertenecía a la oscuridad que Sinclair tanto temía. El protagonista al momento de la historia pertenecía a una familia ciertamente acomodada para la época, hasta se le puede denominar burgués, pero sin él recibir dinero por parte de sus padres. Asistía a un llamado colegio latino, donde le enseñaban sobre las escrituras sagradas y además en su casa hacían rezos y cantaban himnos todas las noches junto a su criada. Un día llegó un chico nuevo a la escuela, unos cuantos años mayor que Sinclair, hijo de una viuda rica que se había mudado recientemente a la ciudad. Sinclair lo describe como un chico que se ve mayor para su edad. Entre nosotros se movía extraño y maduro, como un hombre, como un señor más bien. Aquí es donde se unen dos puntos importantes, Demian, el chico nuevo, y la religión. Un día, como solía ocurrir en nuestro colegio, instalaron a otra clase en nuestra espaciosa aula, por no sé qué motivos. Esta clase era la de Demian. Nosotros, los pequeños, teníamos historia sagrada y los mayores debían hacer una redacción. Mientras nos explicaban la historia de Caín y Abel, yo miraba de reojo la cara de Demian, que me fascinaba de manera extraña, y observaba aquel rostro seguro, inteligente y claro, inclinado sobre su trabajo con atención y carácter. Algo que se destaca de Demian desde que lo presentan como el chico nuevo hasta el final del capítulo es su personalidad, lo llamativo y lo diferente que era. Si hoy recuerdo el aspecto que tenía Demian entonces, puedo decir que era diferente de todos los demás en cualquier sentido, y que tenía una personalidad muy definida. Por eso mismo llamaba la atención, aunque él hacía todo lo posible por pasar inadvertido, comportándose como un príncipe disfrazado que se encuentra entre campesinos y se esfuerza en parecer uno de ellos. Demian se había dado cuenta de que nuestro protagonista lo miraba. De hecho, hubo intentos de cruce de miradas, pero el prota siempre la desviaba. Por lo mismo, al terminar la clase, Demian se acerca a saludarlo. Se presentan y se van juntos de clase. Demian en este momento ya marca una actitud que más adelante repetirá y será crucial en la historia. Demian le dice a Sinclair: Hoy he asistido a tu clase sobre la historia de Caín, el que llevaba un estigma en la frente, ¿no? ¿Te gusta? Parece curiosidad normal, quizás en un intento de conocer más al protagonista o de sacar conversación para que el ambiente no sea tan incómodo. Y es aquí donde Sinclair nos comenta lo que había pensado al momento de recibir esta pregunta. No, pocas veces me gustaba lo que tenía que estudiar. Sin embargo, no me atrevía a decirlo porque era como si estuviera hablando con una persona mayor. Contesté que la historia me gustaba. A continuación, Demian le dio unas palmaditas en el hombro al protagonista y le dijo: No necesitas fingir, amigo. Y esto puede pasar por alto la primera vez que leemos el capítulo, ya que uno simplemente piensa que es un chico grande dándose cuenta de que uno más pequeño le miente respecto a si le gusta estudiar. Y es aquí donde Demian empieza a hablar de la historia de Caín y Abel. Sin embargo, él mismo le advierte al protagonista: Yo creo que la historia de Caín se puede interpretar de una manera muy distinta. En este momento explica su punto, lo que todos sabemos. Caín asesina a su hermano. Luego, al recibir el castigo de Dios, teme que cualquiera que lo encuentre lo asesine. Dios lo maldijo, pero le impuso una señal protectora. Así, quien intentara matarlo recibiría una venganza divina multiplicada. Pero Demian lo hace ver de esta manera: que uno mata a su hermano en una pelea puede pasar. Que luego le dé miedo y se arrepienta también es posible, pero que precisamente por su cobardía le recompensen con una distinción que le proteja y que inspire miedo, eso me parece muy raro. Menciona que seguramente no era literalmente una marca en la frente, sino algo que apenas pudiera ser perceptible. Dice Demian que hubo un hombre con algo en el rostro que daba miedo a los demás, como un poco más de inteligencia y audacia en la mirada. Aquel hombre tenía poder.
Aquel hombre inspiraba temor. Por lo que objetivamente vemos que su interpretación y argumentación de esta historia está más bien basada en un carácter distinto y una mirada distinta, aspectos que casualmente conectan con lo que Sinclair dijo de él. Y finalmente Demian termina diciendo: la gente dijo que aquellos tipos con la señal eran siniestros, y la verdad lo eran. Los hombres con valor y carácter siempre les han resultado siniestros a la gente. Que anduviera suelta una raza de hombres audaces e inquietaces. Corrección, inquietantes. Resultaba incomodísimo. Y les pusieron un sobrenombre, y se inventaron una leyenda para vengarse de ellos y justificar un poco todo el miedo que les tenían. ¿Comprendes? En este punto conversan un poco de Dios y de la Biblia. Cuando Sinclair le pregunta si cree que toda la Biblia es mentira, Demian dice: sí y no. Estas viejas historias son siempre verdad, pero no siempre han sido recogidas y explicadas como debiera ser. Yo pienso que Caín era un gran tipo y que le echaron toda esa historia encima solo porque le tenían miedo. Seguramente en este punto estás igual que el protagonista, el cual afirma: yo estaba asombrado. Y es que alguien afirme y admira a Caín, alguien que asesinó a su propio hermano, suena chocante. Sinclair en este punto estaba tan choqueado que le pregunta emocionado si cree que el asesinato no fue verdad. Y la respuesta depende de cómo la mires. Vas a ver a Demian o como un enfermo mental o como un genio. Sí, seguramente es verdad. El más fuerte mató a uno más débil. Que fuera su hermano, eso ya se puede dudar. Además, no importa. A fin de cuentas, todos los hombres son hermanos. Así que un fuerte mató a un débil. Quizá fue un acto heroico, quizá no lo fue. En todo caso, los débiles tuvieron miedo y empezaron a lamentarse mucho. Y cuando les preguntaban: ¿por qué no le matáis? Ellos no contestaban: porque somos unos cobardes, sino que decían: no se puede, tiene una señal, Dios le ha marcado. Así nació la mentira. Bueno, no te entretengo más, adiós. Es aquí donde finaliza el primer encuentro del protagonista y Demian. Demian escupe todo lo que tenía para decir y se marcha. Después tenemos todo un párrafo del protagonista defendiendo la perspectiva bíblica que se atribuye, llamando a Demian absurdo, blasfemo e infame. Y es algo interesante. Hay personas que estudian la Biblia desde el punto de vista literal, aprendiéndose las historias y sacando ciertas moralejas. Sin embargo, como Demian, hay personas que buscan la interpretación más humana posible en el contexto más humano posible. ¿Recuerdas a Cromer, el antagonista? Este malnacido gordo hijo de puta estuvo haciéndole la vida imposible al protagonista desde antes que interactuara con Demian. Cromer pasaba por fuera de su casa y lo llamaba con silbidos. Esto fue una constante durante semanas, que al protagonista le parecieron siglos. Bueno, para no spoilear demasiado, sencillamente Sinclair le debía dinero que se buscó deberle innecesariamente, ya que como dije anteriormente, Cromer pertenecía a la oscuridad y una vez se juntaron por accidente y Sinclair mintió sobre hacer algo malo para no quedar mal con Cromer. Pero como dije antes, sus padres no le daban dinero, por lo cual respecto al dinero que le debía le iba pagando de a poco, incluso llegando a robar. Sinclair finalmente le pagó a base de robos, pero ahora Cromer lo amenazaba con denunciarlo o decirle a sus papás que estaba robando, por lo cual básicamente lo tenía en sus manos. Sinclair tenía pesadillas con Cromer, siendo en una de estas donde este tipo lo hace apuñalar a su propio padre. Estaba sufriendo un montón, demasiado. Hay muchas cosas que he omitido sobre su relación con su familia y con Dios, pero para que se hagan una idea de qué tan mal estaba y del nivel de sus pesadillas, esto dice: lo que vivía en estos sueños y lo que vivía en la realidad, no puedo ya separarlo con exactitud. Un día Cromer vuelve a llamar a Sinclair. En esta junta no diré por qué, pero Cromer no es tan agresivo físicamente con el prota, pero sí lo deja mal psicológicamente, al punto de que este entra en la máxima crisis. Cuando Sinclair se va, camina por la plaza y escucha que una voz grita su nombre y empezó a correr. La voz lo alcanzó y resulta que era Demian. Debido a la reacción de Sinclair de empezar a correr, Demian le dice que si se sobresalta de esta manera ante alguien que no le ha hecho nada, ese alguien concluye que uno le tiene miedo. Después de decirle que los cobardes siempre tienen miedo y que no cree que Sinclair sea un cobarde, remata con: hay cosas y también personas que te asustan, y eso no debe ser. No, nunca hay que tener miedo de los hombres. ¿Tú no me tienes miedo a mí? ¿No? ¿O quizás sí? Después de que Sinclair le dijera que no le tenía miedo, Demian le responde: pero hay personas de las que tienes miedo. A continuación, Demian le convence de que lo deje probar un experimento, leerle la mente. Le advierte que no es brujería, pero que desconcierta mucho a la gente, por lo cual le dice: te he asustado, eres asustadizo. Hay cosas y personas que te asustan. ¿Por qué? No es necesario tener miedo de nadie. Si se teme a alguien es porque ese alguien tiene poder sobre uno. Por ejemplo, se ha cometido algo malo y otro lo sabe.
entonces esa persona tiene poder sobre ti, ¿comprendes? ¿Está claro? Solo con la última línea, Sinclair ya estaba asustado, ya que había descubierto el eje del problema con Cromer, y Demian añade: sigamos con nuestro experimento. Hemos descubierto que el muchacho ese es asustadizo, teme a alguien. Probablemente comparte con ese alguien un secreto que le resulta incómodo. ¿Es así, más o menos? En estos momentos, Sinclair recuerda sus sueños y se queda en silencio, reduciéndose a solo asentir con la cabeza. Fue aquí donde Demian le pregunta cómo se llamaba el chico con el que Sinclair estaba hace un momento en la plaza. Y al inicio Sinclair niega siquiera haber estado con un chico, puesto que mantuvo todo el tema de Cromer en secreto durante estas semanas. Y ahora alguien lo estaba confrontando respecto al tema. Demian le pregunta una vez más y finalmente Sinclair confiesa. Aquí Demian le dice que ese chico tiene cara de ser un desgraciado gordo hijo de... A lo que Sinclair confirma y le pregunta a Demian si lo conoce. Demian, en una clase de curiosidad o ganas de querer mostrar su superioridad, dice que no lo conoce, pero que le gustaría. Le pregunta a Sinclair si va a la escuela y este dice que sí, pero que por favor no le diga nada del tema. Y aquí, después de una resumida discusión, Demian suelta la frase que para mí es la cereza del pastel del capítulo. Aún quería decirte otra cosa, ya que hemos ido tan lejos, deberías librarte de ese tipo. Si no puedes de otra manera, mátalo. Me impresionaría y me gustaría que lo hicieras. Yo te ayudaría. En este momento Sinclair piensa: entre Cromer y yo había surgido algo como un futuro, como una esperanza. Ya no estaba solo. Pasan muchas cosas por la mente del protagonista en este momento. Sin embargo, lo más importante no pasa ese día. Dice Sinclair: el silbido de Cromer delante de mi casa no se oyó durante un día, dos, tres y después una semana. No me atreví a creerlo, y en mi fuero interno estaba alerta. No fuera a aparecer de pronto, precisamente cuando menos lo esperaba, pero no apareció. Y para confirmar su libertad, remata diciendo: desconfiando de la nueva libertad, no terminaba de creerlo hasta que por fin me encontré con Franz Cromer en la calle. Bajaba por la Sailor Guess, bueno, esa calle, justo a mi encuentro. Al verme, se estremeció, torció la cara en una mueca terrible y se volvió sin más para no tener que encontrarse conmigo. Aquello fue para mí un momento indescriptible. Mi enemigo huía de mí, mi verdugo me tenía miedo. La alegría y la sorpresa me traspasaron por completo. Y en aquellos días, Sinclair vuelve a encontrarse con Demian. Y en resumen, Demian le confirma que en efecto él tuvo que ver con que Kramer no lo molestara más. Le dice que habló con él y que todo bien. Y ya después el protagonista escribe respecto a sus emociones y pensamientos de esta situación. Demian es un personaje o persona muy extensa. Piensen que literalmente la obra lleva su nombre, y por lo menos hasta este punto de la obra, capítulo 2, ya se nos presenta de una manera, aunque más adelante en el libro algunos aspectos cambian, y otros se mantienen por cosas que hace y dice. Pero mi énfasis está en este capítulo, titulado Caín, donde se presenta a Demian, admirador de Caín, e incluso se puede decir que es el Caín de esta historia. Y es que al menos yo desde pequeño he escuchado la historia de Caín y Abel como la historia donde la envidia pudo más que la conexión sanguínea y el amor de familia, dejando siempre la moraleja de que no hay que ser Caín. De hecho, en mi niñez tuve un amigo que se llamaba Abel y a día de hoy todavía en mi vida no he conocido a nadie que se llame Caín. Y es que el nombre de Caín siempre se ha asociado a lo malo y a lo que nunca hay que aspirar a ser, el asesino de tu propio hermano. Sin embargo, la Biblia y sus historias no siempre son literales. Por ejemplo, tienen la metáfora que cuenta Jesús sobre las semillas, o algunas cosas que se dicen en Apocalipsis, que después el mismo Juan dice que una de ellas es un simbolismo sobre otras cosas que sí son literales. Pero hay algo que en el último tiempo he visto más frecuente: reinterpretar las historias y lo que enseñan. Y este, a pesar de ser un libro de hace muchos años, es el mayor ejemplo de reinterpretar que he visto hasta la fecha, ya que Demian, dentro de muchas cosas del libro, es una persona de la que definitivamente no quisiera estar cerca. Sin embargo, tiene a Caín como referente, y en vez de matar o maltratar a su hermano, en este caso su amigazo Sinclair, lo defiende y lo protege, no lo abandona en cuanto sabe de su problema. Se puede decir que Demian fue un buen Caín. Ahora no estoy diciendo que hay que ser caínistas, que de hecho este término también sale en el libro, y seguir a Caín y odiar la pasividad de Abel. Para nada. Lo que hago es reconocer como alguien que ve con ojos de amor a alguien que el mundo ve con ojos de odio. Resultó reinterpretar tanto la historia que Caín cambia de concepto. Pasa de ser un asesino envidioso a un hermano mayor y protector. Y si recuerdan, cuando Sinclair habla de Demian, habla de él como alguien distinto, como alguien con una confianza excesiva, una personalidad muy definida y como con un aura en particular. Y casualmente cuando Demian habla de Caín y la marca,
menciona que esta marca no tiene por qué ser una cicatriz o algo en la frente, sino algo en la mirada y en el carácter, encarnando así la marca de Dios sobre Caín. Al final, Caín bíblicamente es malo y para la gran parte de las personas, incluyéndome, también es malo. Sin embargo, siempre está bien interpretarlo todo de distintas maneras y aprender lo más que podamos. El Caín de Sinclair tiene una amplia diferencia con el Caín de Abel. La principal es que uno defiende a su hermano menor mientras el otro lo asesina, por lo cual concluyo que el Caín de Sinclair era bueno.